Se va a cumplir o se cumple un año desde el inicio de esta pandemia COVID-19 que todos conocemos lamentablemente bastante bien, y sin duda, si para la mayoría de los adultos está resultando una situación muy compleja, vamos a intentar ponernos en la mente de adolescentes y jóvenes. Hace prácticamente un año hablábamos de este tema, pero dadas las circunstancias creemos que es importante volver a incidir en qué está pasando en las mentes de los jóvenes y no tan jóvenes y cómo se les puede ayudar desde el punto de vista de la psicología. Para ello volvemos al Centro Smile, aquí en la calle Refugio, con la neuropsicóloga Tania Mondejar. Buenos días. Tania, cuéntanos, volvemos a hablar un poco, parece el día de la marmota, pero poco hemos evolucionado, ¿no? Volvemos a hablar, desgraciadamente, porque es verdad que la situación de ahora no es la misma que teníamos hace un año, pero sí es verdad que está derivando. Muchas situaciones de las que tenemos hoy en día vienen de ahí, vienen de todo lo que venimos arrastrando y sobre todo, como dices, en jóvenes y adolescentes. Es verdad que estamos notando una incidencia de que todo esto les está pasando una factura bastante alta. Hablamos de que estamos pagando una factura alta, pero pues, ¿qué está pasando? ¿Qué les pasa a los jóvenes? A ver, lo que pasa es que, claro, o sea, nosotros podemos ver desde el punto de vista adulto, que no se lleva tampoco nada bien, qué está pasando, lo podemos más o menos darle sentido y adaptarnos, pero claro, ellos están en una época a nivel de desarrollo, a nivel evolutiva, que es fundamental, sobre todo, pues el contacto con iguales, las relaciones sociales. También es fundamental que su cerebro está en constante cambio, sobre todo los altibajos emocionales, como hemos hablado otras veces, están ahí y esto se incrementa y se agrava con lo que está pasando ahora. Entonces estamos viendo que hay mucha más incidencia de sintomatología, pues eso, de algunos trastornos emocionales o de algunos, aunque no sean trastornos, pero algunos síntomas que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que sobre todo poner la alarma en los papás o en los tutores para que sean los que nos avisen y los que vean y podamos prestar ayuda. Realmente están la población joven, hablando de joven como un gran espectro, están en el ojo del huracán, son los que se dice que no cumplen, se dice que son los culpables para muchas personas, ¿no? Son los culpables y no, porque no toda la culpa la tienen ellos. De hecho, hay jóvenes que están súper comprometidos y llevan las medidas a rajatabla y no podemos generalizar. O sea, es verdad que está en una época que a lo mejor demandan más pues esas actividades en grupos sociales y a veces pues con esta impulsividad que tenemos en la adolescencia te prima más el refuerzo inmediato, que es algo con mis amigos, me quito la mascarilla, no me va a pasar nada, a pensar en lo que puede pasar después, ¿no? Si me quito la mascarilla un segundo, a lo mejor a mí no me pasa nada, pero puedo contagiar y ya serían otras cosas futuras que no pensamos en ese momento. Pero insisto en que no son los culpables de todo esto y no son los únicos que tienen la responsabilidad de lo que está pasando. Y se está viendo en las noticias que tenemos, se ve que no solamente es cosa de jóvenes. A la hora de hacer esta crítica un poco tan rápida que se hace en muchas ocasiones, quizá habría que hacer un ejercicio de empatía y ponerse en el lugar de cuando todos hemos sido jóvenes en esa edad, ¿no? Que se ve la vida de otra forma. Claro, eso es lo que nos pierde, que cuando somos adultos ya perdemos la visión de jóvenes, entonces tendemos más a criticar que a ayudar. Y pues lo que te decía en este momento, hay muchos jóvenes que es verdad que no lo están pasando bien, de hecho ha crecido la incidencia en más de un 80% en jóvenes que demandan asistencia psicológica o que tienen esta sintomatología, y muchas veces los mayores, los adultos lo vemos como son cosas de niños, si es que está en la edad, si es que bueno, hoy se levanta bien y mañana mal, y lo que hay que hacer es tener un poco más de atención a eso y pensar en nosotros cuando estábamos en esa edad y en no relativizar todo. Has hablado de las relaciones sociales que son fundamentales a esta edad, ¿no? Claro, es la demanda que tenemos ahora y además lo que más echan de menos, porque tú recuerdas tu adolescencia, pues saliendo todos los días o todo lo que podías, empezabas a salir con los amigos, cualquier cosa que te pasaba pues corrías y quedabas con ellos, y ahora eso no lo tienen. Ahora las salidas que tienen son muy reducidas y de forma que no es lo común que teníamos antes. Entonces, quieras que no, también esas cosas les está pasando pues esa necesidad y ese abuso que tenemos por otro lado, abuso o exceso de uso de la tecnología para mantener esas relaciones sociales, porque es el único vínculo que tenemos con los compañeros, con los amigos. Y se ha mencionado por activa y por pasiva que puede ser Internet es una ventana, una puerta al mundo, pero claro, con lo bueno y lo malo, ¿no? Ahí también hay que incidir que con lo bueno, pues es verdad que mantenemos esas relaciones, que nos mantienen en contacto, pero también hay mucho más uso
de visitas a sitios que no tienen por qué ser los correctos. O sea, me refiero, hay muchas páginas y por eso tenemos que llevar un control, no quiere decir que miremos todo lo que hacen, porque también ellos tienen su intimidad y tenemos que respetarla, pero sí es verdad que tenemos que tener un control porque hay determinadas páginas que no dan buenos consejos, al contrario, o sea que si yo tengo una idea me la pueden agravar más o me pueden meter otras ideas peores en la cabeza. Hay muchos ahora influencers, youtubers, que te dicen cosas que, claro, o sea, no tienen por qué saber de todo y no dicen cosas muchas veces con base científica, entonces no tenemos que hacerle caso por mucho que sea mi ídolo y que tenga que seguirle. Hay que tener un poco de cabeza y eso hay que controlarlo pues, por los mayores, en la vista un poco de los adultos, que podamos ser un poco más imparciales y ver lo que es la realidad y lo que ayuda y lo que no. Entramos aquí directamente a hablar de padres y madres, ¿no? Es una situación también preocupante para ellos, ¿cómo se les puede ayudar? Sobre todo para ellos lo que pasa es que también, pues como está la situación, los vemos menos, ¿no? Entonces hay muchos indicativos que nos dicen que están teniendo problemas emocionales, pues a nivel del descanso, que no descansan igual, que no duermen, los adolescentes, sí, o sea, hablando de cosas que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que, como signos de alarma, es pues eso, el trastorno del sueño, que no duerman lo que tienen que dormir, que ya sabemos que en estas edades también, pues el quedarte un poquito más tarde es lo normal, pero no tienen, o sea, no tienen un sueño de descanso y de reparo, sino que duermen poco, duermen mal, están más irritables, problemas de la alimentación también, tanto de abuso como de disminuir, otro tipo de alteraciones a nivel emocional, de pues ese llanto porque sí, o esa contestación, esas voces que de repente están arriba y luego están, o sea, todo eso tenemos que tenerlos, o a lo mejor llantos. Decir, no, es que está con sus cosas, no, es que a lo mejor tengo que hablar a ver qué está pasando y por qué está así, por qué tiene sus altibajos. En consulta de psicología habéis notado un aumento en este año de casos de jóvenes adolescentes. Ha habido bastante aumento, como te decía, los datos es que están en aumento y cada vez más porque hay más demanda, porque ellos mismos la piden. O sea, ya te digo, adolescentes, niños, bueno, niños, ya serían jóvenes de 14 años que piden a los papás ir a hablar con un psicólogo o una psicóloga porque necesitan sacar todo eso de su cabeza. Y hay veces que lo cogemos en el momento adecuado y que se puede trabajar, y siempre se puede trabajar, pero que tenemos más facilidades y lo que estamos viendo ahora es que vienen más casos y en estados más avanzados y más graves. Entonces hay que tener especial atención, tanto profesores, porque también los están viendo en clase, y el tema de los horarios ahora también les descoloca un poco, pero bueno, están ahí, los están viendo, como los papás, que estén muy atentos y sobre todo que hablen mucho con ellos. ¿Con qué conclusiones nos podemos quedar de este panorama un poco gris? Aunque está un poco gris, a ver, no es todo así, ¿vale? Y se puede trabajar y muchas pequeñas cosillas que van saliendo antes de que lleguen a estos estados, como te digo, más avanzados, se pueden paliar al principio, pues eso, como te decía, hablando mucho con ellos, intentar entenderles y ponernos en su edad y en el momento que estamos viviendo y sobre todo, pues eso, pequeñas cositas que veamos que se salen un poco de lo común, tanto en el sueño como en la alimentación, como a nivel emocional, pues cuanto antes demos la voz de alarma, antes se puede ayudar. Pues para ello tenemos los especialistas y si nos pueden ayudar en algo tan importante que puede tener graves consecuencias, pues fenomenal. Muchas gracias, Tania, y ojalá de este tema no tengamos que volver a hablar. O hablemos en otros términos.